días, buenas tardes. Hoy empezamos con una clase más de aparato locomotor. Hoy vamos a hablar sobre el miembro superior. Vamos a hablar desde cintura escapular hasta mano. Recordemos que la función principal del miembro superior está abocado a manipular objetos, o sea, colocar la mano en el espacio de manera tal que pueda ser funcional, tanto para la aprehensión como para la manipulación de distintos elementos. Dentro de las hegemonías vitales, el miembro superior va a entrar en la función de alimentación, en lo que es asir objetos, llevarlos hacia la boca, fundamentalmente. ¿Okay? Entonces, para la clase de hoy vamos a utilizar lo que es el preparado anatómico. Esta aplicación en el cual podemos ver el cuerpo humano desde todas sus perspectivas y dimensiones, realizando pequeñas disecciones musculares, articulares y óseas. Acá estuve disecando el hombro para tener en cuenta qué elementos forman las características de la cintura escapular. Recordemos que el miembro superior, todo este elemento, desde la mano hasta la articulación glenohumeral, se encuentran unidas al tronco mediante una cintura. Recordemos que las cinturas, tanto la cintura escapular como la cintura pelviana, sirven para unir los miembros al tronco. En este caso, la cintura escapular va a estar formada por estos dos huesecillos. Por un lado, un hueso anterior, con connotación de ser un hueso largo, debido a sus dimensiones, y una estructura de hueso plano, debido a que tiene hueso compacto, hueso esponjoso en el medio y hueso compacto en la otra cara. Es considerado un hueso plano con dimensiones de hueso largo. Estructuralmente es considerado un hueso plano. Se llama clavícula, tiene forma de S itálica, como van a poder ver en diferentes libros, como por ejemplo el Rubier o la Target, y se va a articular en su región más proximal con el manubrio esternal. Vamos a quitar acá este musculillo y vamos a ver acá la articulación entre el esternón y la clavícula. Esta articulación se llama articulación esternocondrocostoclavicular. Es una articulación un poco larga, pero tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque es la articulación verdadera que va a unir al miembro superior del tronco. Cualquier disección de esta articulación va a permitir que el ser humano desarticule todo el miembro superior. Entonces empezamos con esta articulación, la esternocondrocostoclavicular, que ya vimos anteriormente, que es una articulación de tipo diartrosis y de subtipo encaje recíproco o silla de montar. ¿Okay? Luego vamos a tener esta articulación. Esta articulación es la articulación acromioclavicular, formada entre el acromion de la escápula. Vamos a disecar acá la escápula, le quitaremos estos músculos, que más adelante hablaremos de ellos. La escápula, que es un hueso plano, que tiene este relieve, esta espina. Esta espina termina en la cara lateral con el acromion. Y el acromion va a articular con la clavícula en la articulación acromioclavicular, que es una diartrosis, y es una diartrosis de tipo artrodia. Si recordamos las artrodias, van a ser superficies planas, van a permitir deslizamientos, rotaciones, cizallamiento entre ellas. Claro está que esta articulación tiene cápsula articular y está reforzada por este ligamento acromioclaviculares. ¿Okay? Es una articulación que de importancia clínica se puede ver con frecuencia la luxación entre ellas, o sea, la pérdida de la congruencia articular. Muy bien, entonces, tanto la clavícula como la escápula van a formar lo que es la cintura escapular. Van a formar lo que es el nexo de unión, la unión entre el miembro superior y el tronco. Otras articulaciones que vamos a poder ver en lo que es el complejo articular del hombro. Complejo articular es porque estamos viendo uniones óseas entre dos o más huesos, con diferentes tipos de articulaciones. Eso la nombra como articulación compleja. Otra articulación que podemos ver va a ser la glenohumeral, que es esta articulación acá, que va a estar formada entre la glena de la escápula, retirar los músculos, entre la glena de la escápula y la cabeza humeral. Como pueden ver, la cabeza humeral tiene una superficie muy esférica y la glena la corresponde con una concavidad. Entonces, esta articulación es una diartrosis de tipo enartrosis. Superficies esféricas, lo cual permite gran movilidad. Y a su vez, a diferencia de la coxofemoral que veremos más adelante de la cadera, permite mucha movilidad a expensas de menor estabilidad, lo cual
esta articulación puede experimentar luxaciones frecuentemente, ¿tá? O sea, pérdida de congruencia articular, como dijimos anteriormente. Muy bien, entonces acá hablamos de las articulaciones que van a conformar el hombro y la cintura escapular, ¿tá? Vamos a empezar a hablar un poquito ahora de los huesos que la componen. Entonces, miembro superior. ¿Tá? Como ya dijimos, cintura escapular va a estar formada por la escápula, un hueso plano, ¿tá? De ubicación posterior, superior en el tronco, ¿tá? Con características de tener una espina. Esta espina, la espina del omóplato, espina de la escápula, va a tener la particularidad de que por encima va a formar una fosa, ¿tá? La fosa supraespinosa, y por debajo una fosa infraespinosa. La fosa supraespinosa va a dar lugar a la inserción de un músculo importante o el origen de un músculo importante llamado supraespinoso, que va a participar en los movimientos de abducción y rotación externa del húmero. Después, en la fosa infraespinosa, vamos a tener la particularidad de tener otro músculo, que como ya sabemos en anatomía, los nombres son muy elocuentes, ¿tá? Siguen las características óseas. En este caso, por ejemplo, si está por debajo de la espina, se llama músculo infraespinoso, ¿tá? Y va a originarse en la fosa infraespinosa y va a terminar en una parte del húmero que se llama tuberosidad mayor del húmero, lo que antiguamente llamábamos troquíter, ¿tá? El supraespinoso también va a terminar en troquíter una parte más arriba. Supongamos que acá se inserta el supraespinoso y acá se insertaría el infraespinoso, ¿tá? Haría un trayecto de esta forma, el infra. El supra vendría en la fosa supraespinosa, pasaría por debajo del acromion y terminaría en el troquíter también, o en la tuberosidad mayor. Luego vamos a tener un tercer músculo que está por debajo del infraespinoso, ¿tá? Y que termina más abajo en la inserción del infraespinoso, en el troquíter o en la tuberosidad mayor, que es el redondo menor. ¿Okay? Entonces acá tenemos 3 de los 4 músculos que van a formar el famoso manguito de los cortos rotadores. ¿Tá? Bien, el cuarto músculo del manguito de los cortos rotadores se va a encontrar acá, inserto en esta región de la escápula, que se llama fosa subescapular. En la fosa subescapular vamos a tener el músculo subescapular. El músculo subescapular va a tener la particularidad de que se va a dar origen ahí, en la fosa, va a transcurrir anteriormente y va a insertarse acá. Acá tenemos la tuberosidad menor del húmero, o lo que antiguamente se llamaba troquín. El troquín va a dar lugar a la inserción del subescapular, que va a tener función de coaptar la articulación glenumeral, va a ser el músculo principal en la coaptación y a su vez tiene connotación en la rotación interna del hombro. Muy bien. Perfecto. Y bueno, la clavícula ya mencionamos sus características anatomoestructurales. Luego, cabe mencionar este hueso, uno de los huesos más importantes, el hueso del brazo, un hueso largo, que se denomina húmero. El húmero es un hueso largo como casi todos los huesos del miembro superior. Recordemos que el miembro superior va a estar formado mayoritariamente por huesos largos, húmero, cúbito, radio, que se encuentran acá en el antebrazo. Vamos a hacer un poquito más de disección. El antebrazo está muy dotado de músculos. Acá tenemos el radio, acá tenemos el cúbito, la membrana interósea. El músculo pronador cuadrado. Estamos. El ligamento anular de la muñeca. Músculos intrínsecos de la mano, músculos de la palma, de la eminencia tenar e hipotenar. Y vamos a ver lo siguiente, la característica de los huesos del miembro superior es que la mayor parte de los huesos del miembro superior son huesos largos, húmero, radio, cúbito, el metacarpo y luego las falanges. Acá cabe mencionar que tenemos huesos cortos que se van a encontrar más que nada en la muñeca formando el carpo. Los pequeños huesecillos de la muñeca son huesos cortos, con sus ligamentos obviamente intrínsecos, donde vamos a tener el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso anchoso. Estos van a ser los 8 huesitos del carpo, que son huesos cortos. Y después vamos a tener meramente huesos largos.
Volviendo un poquito al estudio de las estructuras óseas del miembro superior, vamos a ver que el húmero, como todo hueso largo, va a tener dos epífisis y una diáfisis. ¿Tá? La epífisis proximal o cabeza humeral va a tener una superficie esférica, ¿tá? Que es la cabeza del húmero, que es la que va a articular con la glena. ¿Tá? Esa superficie esférica va a estar rodeada por dos eminencias grandes, como es la tuberosidad mayor, troquíter, y la tuberosidad menor, troquín. ¿Tá? Entre ambas va a correr una estructura con una depresión llamada corredera bicipital, ¿tá? Que permite el pasaje del tendón largo del bíceps braquial. ¿Tá? El húmero también, en su cara lateral, va a tener una impresión de V, ¿tá? Que esa impresión de V es para la inserción del músculo deltoides, la V deltoidea. ¿Tá? Continuando con el húmero, vamos a tener en su epífisis distal la paleta o raqueta humeral, que en la raqueta humeral vamos a tener una tróclea, ¿tá? En la región interna y un cóndilo en la región externa. Algunos libros mencionan que este cóndilo, ¿tá? Tiene una característica de ser una enartrosis, como por ejemplo el Rubier, ¿tá? El tomo 5 de Rubier, te habla de una enartrosis. ¿Tá? Pero sabemos que funcionalmente el codo, que esta es la articulación del codo, va a tener una función troclear de flexo-extensión. Si bien tenemos una tróclea interna, un cóndilo externo, el codo en sí mismo, este complejo articular, va a tener función de flexo-extensión, o sea, una función troclear. Bueno, tenemos una tróclea y por dentro vamos a tener esta eminencia ósea llamada epitróclea. Vamos a tener un cóndilo y una eminencia lateral que se llama epicóndilo. Todos los músculos que se insertan en el epicóndilo pueden generar una patología en este lugar que se llama epicondilitis, y los músculos que se insertan en la tróclea pueden llevar a una patología que se llama epitrocleitis. Los músculos que se insertan en la región condilia van a ser parte de la región posterior del antebrazo, todos los que van por detrás, que van a ser los que van a generar función extensora. Y todos los músculos que se insertan en la región troclear van a ir por delante del antebrazo y van a tener función flexora. Cabe destacar que en posición anatómica, ya sabemos que posición anatómica es con las palmas hacia adelante y el hombro en rotación externa, vamos a tener las siguientes características. Todos los músculos que se encuentran por delante van a tener función flexora. Por lo tanto, todo lo que está por delante del miembro superior va a flexionar tanto dedos como dedos sobre palma, como palma sobre antebrazo, como antebrazo sobre brazo, como brazo sobre hombro. Todo lo que está por delante genera flexión. Eso tiene que quedar claro, a diferencia del miembro inferior, que no tenemos esa regla tan clara, ya que en la cadera vamos a tener músculos que están por delante son flexores, los que están por detrás son extensores, en la rodilla los que están por delante son extensores y detrás flexores, y así sucesivamente, son intercalados. Pero en el miembro superior la regla es clara, lo que está por delante es flexor y lo que está por detrás es extensor. Bueno, continuando entonces con los huesos del antebrazo. En el antebrazo vamos a tener el radio y vamos a tener el cúbito, articulados con el húmero. La cúpula radial, que es esta región, se va a articular con el cóndilo del húmero, en una articulación que algunos libros, como mencionamos anteriormente, la mencionan como enartrosis. Y el cúbito se va a articular con el húmero por una articulación que es cúbito humeral, que también es una diartrosis, como casi todas las articulaciones del miembro superior, mejor dicho, todas, por esta región que se va a llamar olecranon. Recuerden que el cúbito tiene la particularidad de tener forma de llave. Al tener forma de llave, encaja perfectamente con la tróclea humeral, permitiendo ese movimiento de flexo-extensión con el eje que va a transcurrir transversalmente. Y eso permite el movimiento de flexo-extensión. Esta parte del cúbito, esta apófisis, se llama apófisis coronoides y va a encajar en la flexión en esta cavidad que se llama cavidad coronoidea, que va a ser menos depresible que esta cavidad, que es la cavidad, vamos a retirar el cúbito, cavidad olecraniana.
que es mucho más profunda, y permiten que el olecranon del cúbito encaje perfectamente en la extensión. ¿Ok? Bueno, y si seguimos descendiendo hacia la muñeca, vamos a tener la articulación radiocarpiana, o articulación de la muñeca, donde el radio va a articular con los huesecillos del carpo de la hilera más superior, en una articulación que la vamos a llamar condilia, permitiendo la flexotensión de la muñeca y la desviación radial cuando la muñeca se desvía hacia el lado del radio y desviación cubital cuando la muñeca se desvía hacia el lado del cúbito. Después vamos a tener el huesillo del carpo, que ya lo nombramos anteriormente, pero como sabemos la redundancia es la base del aprendizaje, por lo tanto lo vamos a remencionar. Vamos a tener el carpo, el escafoides, que también se puede llamar una navicular porque tiene forma de navío, el semilunar, que se encuentra al lado del escafoides, el piramidal y el pisiforme. Luego, en la segunda hilera, vamos a tener los siguientes huesecillos. El trapecio, que se articula con el primer metacarpiano, una articulación que es de tipo encaje recíproco, que era uno de los ejemplos que veíamos hoy, junto con la esternocondrocostoclavicular. Vamos a sacar acá los ligamentos. Ups. Bueno, el trapecio que estaba acá articulaba con el metacarpiano, con el primer meta. Después tenemos el trapezoide, y después tenemos el hueso grande, que es este, que es el hueso más grande del huesillo del carpo, y el hueso ganchoso que presenta este gancho. Bien, luego vamos a tener la siguiente hilera de huesos, que van a ser los metacarpianos, que también son huesos largos, que van a articular en un extremo con los huesos del carpo y en el otro con las metacarpofalángicas. Como ven acá, todos van a ser huesos largos, los metacarpianos y las falanges. Cabe destacar acá que las falanges van a tener la connotación de ser normalmente tres, una falange proximal, una media y una distal, con la excepción del primer dedo, en el cual vamos a tener una falange distal y una falange proximal. Carece de falange media. ¿Okay? Muy bien. Bueno, y acá termina nuestro estudio a grandes rasgos de lo que sería las articulaciones y huesos del miembro superior, y las características principales del miembro superior. Próximamente estaremos hablando de músculos del miembro superior y estaremos hablando de lo que es de lo que son las características del miembro inferior.